Siempre que buscamos un reloj inteligente, buscamos que sea bonito, con buenas prestaciones y para no dejar de pedir, que tenga excelente precio. Hoy tenemos un reloj en el canal, el Fitpolo 207, que reúne esas tres características. Así que revisemos a detalle a ver si esta es la opción que tú estás buscando. ¿Y qué trae la cajita? El reloj, obviamente. Este que está acá. El pin cargador, conexión USB y estos dos pines de carga que se conectan aquí detrás, donde traen los sensores. Manuales, no hay que ir a la NASA para conectarlo, pero bueno, eso es todo lo que trae la cajita. Vayamos directo al precio, que es el deal breaker a la hora de elegir un reloj o smartwatch en estos días. Aclaremos, esto es un reloj inteligente, no es una pulsera cuantificadora. Este lo puedes encontrar en Mercado Libre en $32, unos 650 pesos aproximadamente, y ahora está en promoción. Les dejo el link en la descripción o en el primer comentario para que puedan ir directo a comprar. De vez en cuando tenemos 10% de rebaja, pero señores, sorprende un reloj que solo cueste $32 y te puede salir hasta un poquito más barato. ¿Qué opinan del precio, señores? Diseño. Para el precio, la verdad que me sorprendió gratamente que hayan cuidado todos los detalles. La caja es una aleación de aluminio que lo hace muy resistente y ligero, y la verdad que está muy bien lograda. Una de las cosas que notas enseguida cuando un reloj es barato, que tiene precio reducido, es que no ponen particular empeño en todos los acabados de la caja. Y como pueden ver ahí ustedes, tiene estos bordes redondeados que le dan un toque de elegancia y la verdad que muy bien logrado. La corona sí la puedes usar solamente para acceder a los menús, aunque el scroll no tiene ninguna función. La pulsera es intercambiable y es muy fácil quitar. Aquí tienes esta plequita que la quitas y la cambias por la que tú quieras, que hay 1000 opciones en el mercado. Pantalla TFT de alta definición, vidrio curvado 2.5D, a ver si lo alcanzan a ver ahí, yo creo que sí. Tiene 1.69 pulgadas, ya en físico se ve mucho mejor que lo que logran apreciarlo ustedes en la cámara. Teniéndolo enfrente, es un reloj elegante, un reloj con acabados bastante cuidados, y los bordes de la pantalla, a ver si lo alcanzan a ver, bastante contenido. Es algo que se agradece para un reloj de este precio. El tamaño es estándar, son 44 milímetros aproximadamente de alto, 37 y algo de ancho, y de grosor unos 11 milímetros. La verdad es que bastante contenido las medidas. La pulsera es de una sola medida y la circunferencia va desde 14 centímetros hasta unos 25. Yo que tengo una muñeca bastante gruesecita, pues me sirve perfecto. No como algunos otros de marcas más renombradas que la verdad es que quedan a deber con el tamaño de la pulsera y te queda bastante justita, por lo menos a mí. Es un reloj que luce bastante bonito en la muñeca, luce más premium de lo que cabría esperar para el segmento de precio al que va dirigido. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué les parece el diseño de este reloj? Tampoco están diseñando el cohete de la NASA, señores. Es un reloj como cualquier otro. Dejen en los comentarios qué les parece. Puedes traquear hasta 14 tipos de deportes. La verdad es que es suficiente para la mayoría de las personas. También puedes traquear saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca, si la pones 24/7, te va a drenar un poco la batería, pero la verdad es que no es necesario tenerla todo el tiempo activada. La mides cuando tú quieras. Tiene notificaciones inteligentes de todas las aplicaciones. Tú lo seleccionas en la aplicación qué notificación quieres que te llegue. Resistente 5 atmósferas, así que vas a poder hacer natación al aire libre, en mar o también en alberca, y bañarte con él sin ningún tipo de problema. Monitorea el sueño y el GPS no tiene GPS, usa el GPS de tu celular. La batería es de 220 mAh que te va a dar para un uso promedio de 15 días en uso regular. Si le activas la lectura de la frecuencia cardíaca todo el tiempo, pues va a drenar un poco más la batería, y depende de cuánto ejercicio hagas también y cuánto lo uses en el día. Tienes reconocimiento de deporte, que es correr y caminar, y lo tienes que activar por medio de la aplicación. El uso del reloj es bastante intuitivo. Si con la corona lo puedes despertar, o también lo puedes despertar al hacer este gesto con la muñeca. Si deslizas hacia abajo y tienes las notificaciones, yo no le tengo activada ninguna notificación porque me vuelve loco, como les dije. Si deslizas hacia arriba tendrás el modo noche, el modo no molestar,
la activación de la muñeca, localizar el reloj y el brillo, que tiene 5 opciones. Si deslizas hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho, vas a tener distintos tiles o pantallas o accesos directos. El primero es el de la música, que la puedes controlar directamente de aquí en el reloj. Tendrás el tiempo, los distintos ejercicios, aquí le das más y tienes correr al aire libre, paseo, excursión, cricket, bicicleta, pesa, nadar, máquina de remo, los 14 ejercicios que les comenté. La medición del estrés, que lo hace de manera constante. Cuando accedes a este tile o este acceso directo, empieza a medirlo constantemente. Ahí lo tienen, dejemos que termine de medir. Y me dio un estrés normal. Deslizas hasta acá y tienes la frecuencia cardíaca, que empieza a medirse inmediatamente que tú accedes al acceso directo. Una de las cosas que más me gusta es que la medición es en automático. Si tú lo activas 24/7 la medición, te va a poner todo el histórico aquí, pero realmente te va a consumir más batería de la que tú quisieras. Ahí está midiendo. Te debes quedar tranquilito para que termine de medir y listo. Todos estos datos se van a recolectar en la aplicación, que ahorita les voy a comentar de la aplicación. Dentro de esta no puedes ni acceder ni para arriba ni para abajo, tampoco en la del estrés. Y en el caso del ejercicio, por ejemplo, vamos a poner elíptica. Aquí si tienes acceso a la música y ya no tienes otro acceso, nada más que a calorías, zona de ritmo cardíaco y that's it. Paras con la corona y tienes que mantener pulsado para parar el ejercicio, como una manera de bloquearlo y que no sea tan fácil que se te pare por accidente. ¿Qué otra cosa? La corona no hace, bueno, sí tiene movimiento, pero no tiene ninguna función ese movimiento. La aprietas y tienes todos los datos acá, que es datos de salud, ejercicio, déjame ver si... de mediciones, estrés, respiratorio, sueño, alarma y los ajustes propios del reloj. Vamos a medir el oxígeno. Ahí está midiendo el oxígeno. 99%. Soy un toro con el oxígeno. ¿Qué les pareció, amigo? La verdad que es muy intuitivo. Si vas a cambiar las pulseras, bueno, si vas a cambiar las carátulas, tienes que irte a la corona, te vas hasta ajustes y ahí tienes para brillo, apagar o ver la cara o la carátula que quieras. Tiene varias precargadas. Solamente tiene 5, creo, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Creo que 5, y solamente vas a poder bajar una y sustituir esa una en la aplicación, que ahorita vamos a ver. Yo tengo esta, que es una de las que más me gusta, pero tienes más de 100 carátulas en la aplicación que puedes cambiar muy fácilmente. ¿Qué les pareció, amigos? La aplicación está disponible para Android y iOS y se llama VeryFit, y es una de las más sencillas, más limpia que me he topado en la revisión de relojes. Me gusta que está todo a la mano, se sincroniza automáticamente. Aquí tienes 3 tiles. Uno es el inicio, donde tienes todo, tienes un resumen de lo que has hecho, los pasos, las horas de sueño, la frecuencia cardíaca, las calorías, saturación de oxígeno, el nivel de estrés. Los ejercicios que puedes hacer aquí lo puedes hacer directamente desde el reloj o usando esta aplicación para comenzar cualquiera de tus ejercicios. El dispositivo y la configuración. Debes crear una cuenta, la bajas de Google Play Store o de la App Store de iOS, y la verdad es que es muy sencilla y muy intuitiva de usar. Aquí puedes cambiar, bueno, seleccionar las notificaciones que tú quieres activar, los seguimientos de la frecuencia cardíaca constante, yo lo tengo desactivado, el estrés habilitado, beber agua te recuerda que bebas agua cada cierto tiempo, la caminata se desactivó, pero bueno, aquí tienes un recordatorio que te manda alertas cada cierto tiempo, seguimiento del periodo menstrual, si eres mujer puedes usarlo, aquí tienes el reloj
para actualizar el dispositivo, instrucciones de la batería, reiniciarlo. Aquí tienes las carátulas. Puedes seleccionar las que tú tienes yo tengo esta y tengo las precargadas que viene. También puedes establecer una foto como carátula. Tienes para las novedades, la verdad que son bastante bonitas y se adaptan al gusto que quieras. Seleccionamos esta, por ejemplo, que es una de las minimalistas y de las que más me gusta. Le das instalar y listo, ya ven cómo se está instalando en el reloj. Es muy fácil y muy sencillo de hacer. Queda perfecta esta. Esta es una de las que más me gusta a mí. Ahí ya tú vas a seleccionar la que más se adapte a tu gusto. Y la verdad es que más sencillo ni hablar, señores. Esto es una aplicación, yo creo que como deberían ser todas, sin demasiada complicación y con todo al alcance de la mano. En resumen, señores, este Fitpolo 207 es una de las mejores opciones que puedes encontrar en cuanto a calidad-precio en el mercado. Son $32, 640, 650 pesos, dependiendo de dónde lo compres. Yo les dejo el link de Mercado Libre en la descripción y en el primer comentario para que puedan acceder a él, pero es una opción muy buena que se la recomiendo ampliamente. ¿Ustedes qué opinan? La calidad del reloj es muy buena, me sorprendió la calidad de construcción del reloj, esperaba que luciera más barato. He revisado otros relojes que están más o menos por el precio y se ve mucho más barato. Como decimos en México, da el gatazo de un reloj mucho más premium de lo que pagaste por él. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué les parece? ¿Ya conocían esta marca? Si la conocían, déjenlo en los comentarios y cualquier cosa que necesiten preguntar sobre este reloj, con gusto les contesto. Y esto ha sido todo. Espero que haya resultado de utilidad el video y le haya aclarado todas las dudas de este Fitpolo para que sepan si es para ti o no es para ti. Nos vemos en un próximo video la próxima semana.